Buenos días, chicos, que Dios les bendiga. Hoy vamos a estudiar un tema que es fundamental en el área de la química y estas son las unidades químicas de las concentraciones, y en este caso nos vamos a enfocar a unas unidades que son muy particulares, ya que tienen un uso muy particular en el área de la bioquímica. En este caso vamos a hablar de las partes por millón. Muy bien. Ahora recordemos, ¿verdad?, que Dios nos ha dotado de algo llamado Espíritu Santo y a su vez, ¿verdad?, si nosotros tenemos el don del Espíritu Santo, tendremos también la ciencia que es de parte de Dios. Así que como a manera de introducción, entonces tenemos que las partes por millones es una unidad de medida de las concentraciones que mide la cantidad de unidades de sustancia que hay por cada millón de unidades del conjunto. El método de cálculo de las ppm, que en este caso significan partes por millón, es diferente tanto para sólidos, líquidos y gases. Muy bien. Como en este caso nosotros vamos a estudiar solamente para líquidos, entonces nos vamos a enfocar en la primera ecuación. Las partes por millones de los elementos sólidos y líquidos se calcula según el peso. Entonces, las ppm para un sólido y para un líquido no es nada más que el peso de la sustancia analizada entre el peso total multiplicado por 10 a la 6, que este factor es el que me permite a mí, ¿verdad? El 10 a la 6 me permite a mí tener las partes por millón. Muy bien. Para los gases, entonces tenemos que es el volumen de la sustancia analizada entre el peso total por 10 a la 6. Entonces, si ustedes notarán, la diferencia está en el denominador de cada una de las ecuaciones. Uno es en kilogramos y el otro es en unidades de volumen. Asimismo, entonces tenemos un ejemplo, como les dije anteriormente, ¿verdad? Esto es ciencia y Dios ha dotado a la ciencia para los seres humanos para que nosotros podamos explicar cada una de las maravillas de las obras de la creación que Dios ha dado. Entonces tenemos aquí un ejemplo en que se han detectado 12 miligramos de una sustancia radiactiva en un depósito de 3 metros cúbicos de agua. Entonces vamos a calcular la concentración en partes por millón. Entonces, aquí tenemos que analizar las variables que están en juego. En este caso son el peso de la sustancia analizada y el volumen. Muy bien. Como en este caso tenemos que es un líquido, entonces vamos a utilizar la ecuación de las partes por millón para un líquido. En otras palabras, nosotros debemos de tener el peso de la sustancia en kilogramos y por ende los 12 miligramos los convertimos a kilogramos teniendo un total de 1,2 por 10 a la menos 5 kilogramos, e igualmente hacemos con los 3 metros cúbicos, que serían igual, ¿verdad?, a 3.000 kilogramos. Entonces, definiendo cada valor en la ecuación, tenemos que 1,2 por 10 a la menos 5 entre 3.000 es igual a 0,004 partes por millón. Entonces, este caso es más adecuado emplear la concentración también de las partes por millón. ¿Por qué? Porque es extremadamente bajo el valor de las partes por millón, pero como solo estamos enfocándonos, ¿verdad?, en las partes por millón, entonces el resultado sería el mismo. Así que para manera de seguir ejemplificando, tenemos aquí el siguiente ejemplo y tenemos que en un control sanitario se detectan 5 miligramos de mercurio en un pescado de 1,5 kilogramos. Igual calcularemos la concentración de este sólido que está disuelto en el pescado en partes por millón. Entonces, igual tenemos los 5 miligramos y los convertimos a gramos haciendo la división y tenemos que es 5 por 10 a la menos 6 kilogramos. Y el peso del pescado ya lo tenemos en kilogramos, así que no hacemos ningún tipo de conversión. Entonces, aplicamos la fórmula de partes por millón y tenemos que 5 por 10 a la menos 6 entre 1,5, ¿verdad? Esto multiplicado por 10 a la 6 equivale a 7,5 partes por millón. Entonces, las partes por millón también se le llama a un indicador de calidad en la industria, de manera que representa las unidades con defectos detectados por cada millón de unidades fabricadas. Entonces, aquí tenemos algunos usos de esta unidad química, ¿verdad?, que también solamente no es utilizado a nivel de laboratorio, sino que también se utiliza a nivel de la industria para saber qué tipo de contaminantes puede tener cierto producto. Así que Dios nos ha dado a nosotros la sabiduría para entender cada uno de sus misterios y para ello nosotros nos auxiliamos de la ciencia para poder descubrir las maravillas que Dios nos ha dejado
y que tenemos, por ser hijo de Dios, la responsabilidad de estudiarlas e ir conociendo, ¿verdad?, cómo es su orden y su carácter. Dios les bendiga.